Saludos cordiales amigos, amigas, bienvenidas y bienvenidos todos los que nos siguen a través de www.flaxoradio.es y por supuesto también las personas que se enganchan a nuestra señal en Facebook como Flaxo Radio. El día de hoy vamos a hablar sobre los retos que enfrentan las ciudades a propósito de las nuevas administraciones municipales que se instalarán en nuestro país luego de que se cumplan las elecciones del 24 de marzo del año en curso. Para este tema, por supuesto, hemos invitado a Natalia Novillo. Ella es máster en Ciencias Políticas y Administración Pública. Además es investigadora del Centro de Investigación de Políticas Públicas y Territorio, CITE, de acá de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Bueno, ¿qué decirles? Primero, acaba un ciclo en las administraciones locales. De hecho, los 221 municipios cambiarán sin lugar a dudas de estructura administrativa con nuevos personeros y funcionarios que tendrán sobre sus espaldas la responsabilidad de responder a los grandes conflictos urbanos. El desarrollo, sin duda, sigue siendo el paradigma bajo el cual todo ciudadano articula su interés. Desarrollo que no solo debe estar traducido en términos económicos, sino también en términos sociales y que necesariamente debe añadirse otro componente, que es el ambiental. Tenemos una población mundial que supera o bordea los 7.000 millones de seres humanos, y aquí en Ecuador estamos sobre los 17 millones. Pero de estas cifras, el 80% se concentra en las ciudades. De allí que se desprenden varios interrogantes, varias preocupaciones, pero también varias urgencias que deben ser consideradas por las nuevas administraciones. Y creo que el desarrollo urbano sostenible podría ser el contenedor de todas estas urgencias. Natalia, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí en los estudios de Flaxo. Gracias. Natalia, ¿cómo conseguir ciudades más sostenibles, sobre todo en una época de grandes contradicciones socioambientales, producto de esa acelerada urbanización de nuestras poblaciones? Bueno, para responder la pregunta yo quisiera partir de un contexto más general. Yo creo que la contribución que puede hacer la academia y nosotros como investigadores, y en el caso del CITE como Centro de Investigación de Política Pública y Territorio, es tener cierta rigurosidad respecto de las cifras, los datos, de las recomendaciones que se hace para la gestión en las ciudades. Por eso quiero referirme yo al índice de prosperidad de las ciudades, que es un índice que el CITE lo levantó en el año 2016 por primera vez y que lo hemos actualizado al 2018. Este es un índice elaborado con la metodología de ONU Habitat. Quiere decir que los resultados de este índice son comparables con los resultados de otras ciudades del mundo, Quito con Nueva York, Guayaquil con Sao Paulo, en las ciudades que se hayan levantado el índice. Este índice de prosperidad entiende la prosperidad no como el bienestar económico o como una forma de competitividad, que era como una de las tendencias que se pensaba que mientras más competitivas son las ciudades, más felices vamos a ser. Este índice te mide de manera multidimensional el bienestar de la población, entendido también que ese bienestar va de la mano de una infraestructura correcta, de una sostenibilidad ambiental, de una calidad de vida, de una equidad social. Lamentablemente en el caso del país, pese a los esfuerzos que se han hecho y pese a, digamos que hay ciudades que han avanzado positivamente en proporcionar los medios necesarios para que este bienestar de la población sea efectivo, el promedio del índice levantado para 29 ciudades da cuenta de un índice moderadamente débil. Y eso tiene, digamos, varias consideraciones y varias explicaciones de por qué las ciudades del Ecuador en este momento tienen un índice de prosperidad moderadamente débil. Esta categorización de moderadamente débil viene de la mano de la metodología de ONU Habitat, y por sobre moderadamente débil está moderadamente sólido y muy sólido. No es la expectativa que todas las ciudades tengan muy sólido, pero sí que todas avancemos al mismo ritmo. Y el estudio lo que nos demuestra es que no es lo mismo vivir en una ciudad del oriente que vivir en Quito, o vivir en una ciudad empobrecida de la sierra del Ecuador que vivir en Guayaquil, por ejemplo. Y no debería ser así. Todos los ciudadanos y ecuatorianos y ecuatorianas que habitamos en ciudades deberíamos tener las mismas oportunidades. Entonces, desde esta perspectiva, ¿cuáles son los principales retos? Las principales brechas que señala el índice de prosperidad están básicamente en sostenibilidad ambiental, están en productividad y están en gobernanza, con ciertos matices en infraestructura y calidad de vida. Y esto quiero explicar.
Nuestro país y Latinoamérica vivió un proceso aceleradísimo de urbanización a partir de la segunda mitad del siglo pasado, inicios de este siglo, es decir, estamos hablando de 35, 40 años de una acelerada urbanización que significó no solamente el poblamiento de las grandes ciudades, sino de las ciudades pequeñas e intermedias. En el caso del Ecuador, eso es, digamos, muy demostrativo y demostrable, dado que, por ejemplo, ciudades del oriente ecuatoriano, por diferentes dinámicas de explotación petrolera, otro tipo de negocios o de dinámicas productivas hicieron que se pueblen o se urbanicen de una manera tan acelerada en municipios y ciudades que no estaban preparados para recibir esa gran urbanización. Y eso generó una serie de problemas. Y generó también problemas en ciudades consolidadas como Quito, Guayaquil, porque la tasa de urbanización fue una tasa sumamente alta. Entonces, con esa perspectiva, dado que hubo esta explosión, digamos, demográfica y de crecimiento de la urbanización, unas ciudades, sobre todo en nuestro estudio demuestra que las ciudades con mayor trayectoria, no tanto el tamaño, con mayor trayectoria institucional, es decir, que tenían más años de cantonización, estuvieron mejor preparadas para recibir ese influjo de urbanización y por lo tanto de proporcionar elementos de gobernabilidad suficientes como para soportar, digamos, ese peso que recibían de infraestructura y de calidad de vida, pero otras no. Y por eso te decía, en el ámbito, las mayores brechas están en el ámbito de gobernanza, de sostenibilidad ambiental, de equidad e inclusión, pero en algunas ciudades también, sobre todo las medianas, las pequeñas e intermedias, hay brechas en productividad y calidad de vida. Perdón, para las personas que nos escuchan, ¿a qué se refiere la gobernanza? Sí, voy a explicar uno por uno cada uno de los ejes. Entonces, quisiera empezar por productividad. La calificación digamos, por rigurosidad, la calificación promedio de prosperidad urbana nacional que nosotros tenemos en este momento es de 54,5. Nuestra investigación se concentró en ciudades medianas, pequeñas y en localidades, y grandes evidentemente, con el fin de señalar una muestra que sea representativa en el país. Estos círculos que están aquí representan las brechas que existen. Entonces, vamos a mirar uno por uno. En productividad, cada una de estas dimensiones miden subdimensiones y cada subdimensión un montón de indicadores. Entonces son 59 indicadores que no los vamos a mencionar en la radio, pero voy a ir mencionando los más críticos, digamos. En este caso, en productividad hay indicadores relacionados con la dependencia económica que son los que más mal están en nuestras ciudades. ¿Qué significa la dependencia económica? Significa cuánto depende la población joven y de la tercera edad del trabajo adulto. Y en el caso de la población económicamente activa. Y en este caso, en todas nuestras ciudades existe un peso enorme sobre esa población económicamente activa, lo que revela que hay condiciones precarias de empleo o de trabajo, porque bueno, los que están empleados están empleados. Los jóvenes no tienen fácil acceso al empleo. Y las personas de la tercera edad son personas que están sumamente desprotegidas y que dependen, si no fuera por un tercero que les sustente económicamente, claro, no vivirían. No tendrían cómo sostenerse. Entonces, en nuestras ciudades, ¿qué es lo que pasa ahora? Si es que hay una crisis económica, si es que hay un desequilibrio productivo, si es que hay un desequilibrio económico, la población que se afecta a la población adulta y queda sin empleo, el impacto no es sobre la persona solamente, es sobre la persona y sobre un gran grupo de su familia, porque está sustentando seguramente a adultos mayores y a jóvenes que no consiguen trabajo. ¿Y a qué responde esto? En la investigación que nosotros hemos hecho, como es una fotografía del momento, responde a la situación económica del país. Es una situación en la que evidentemente hay una crisis económica generada por problemas externos, estructurales, pero también por la baja de los precios del petróleo, una desaceleración de la economía y por lo tanto mayor dificultad para conseguir empleo, para emprender en propuestas productivas. Entonces es muy revelador este momento y uno de los retos que enfrentan las ciudades es trabajar conjuntamente con los diferentes niveles de gobierno, porque un alcalde lo que te va a decir no es mi responsabilidad. Pero tienen que trabajar coordinadamente con gobierno central, no es mi competencia. Sí, posiblemente es así, pero esas personas están viviendo en su territorio
Es gente que usa sus servicios, que paga sus impuestos, que vive en la dinámica de la ciudad. Entonces, el gran reto que enfrentan en este momento todos los municipios del país y las nuevas autoridades, o las que se reelijan o las que vengan, es trabajar de manera conjunta, primero en analizar, pero muy detenidamente, las vocaciones productivas y hacia dónde debería concentrarse, digamos, el mapa económico de cada una de las ciudades, y cómo generar oportunidades para la población más joven y cómo proteger a la población adulta. Porque la pirámide poblacional nos demuestra que en pocos años la población adulta será mucho mayor de la que tenemos ahora, nos seguiremos envejeciendo, la población económicamente activa, y si la tendencia se mantiene, estaremos totalmente desprotegidos. En productividad hay otros indicadores como empleo, que también es muy decidor. Hay ciudades como Cuenca que no tiene problema de empleo tan grande como la de Quito. El problema de empleo de Quito es grande. Las últimas cifras señalan que ha caído. Pero eso es proporcional en función de las de la densidad poblacional que tiene cada uno de los territorios. Sí, o sea, nosotros hacemos la medición, está basada en estadísticas nacionales, entonces evidentemente es comparado con la densidad poblacional. Y eso mismo quería explicar. En Quito, la situación de empleo ha venido cayendo permanentemente, y en diciembre fue mucho más grande. Entonces, quiere decir que en este momento la tasa de desempleo de Quito es más alta que la media nacional. Entonces, lo que te explicaba es que Cuenca no tiene el mismo problema, tiene otra dinámica productiva, no tiene el problema de empleo tan grande, pero todas las ciudades tienen problemas de empleo. Ahora, si me voy a Loja tiene un problema de empleo estructural que viene arrastrándose durante muchos años, porque su configuración productiva, digamos, obliga a que las personas salgan a trabajar fuera de su ciudad o emprendan en cosas muy puntuales, y la población joven esté desatendida. Estoy poniendo ejemplos puntuales. Otra cosa que medimos en productividad es el crecimiento económico, pero quería concentrarme en el de dependencia económica y empleo, porque es lo que más está afectando a las ciudades. Luego, en desarrollo de infraestructura, el tema de movilidad urbana es un tema crítico y que muchas veces es poco entendido. ¿Qué está pasando en nuestras ciudades? Nuestras ciudades siguen creciendo independientemente del tamaño de la ciudad. Puede ser una ciudad pequeñísima como Santa Cruz en Galápagos, que sigue creciendo el parque automotor, o una enorme como Quito, que sigue creciendo el parque automotor. Eso, digamos, tiene una serie de explicaciones: los mismos procesos de urbanización, los modelos productivos, la necesidad de movilizarse de un lado a otro cuando habitas en extremos, etcétera, etcétera. Y evidentemente la falta de un transporte público de calidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestras ciudades? Que se incrementa el parque automotor, y en la medida que se incrementa el parque automotor, se incrementa la contaminación. Crece en las ciudades de manera desordenada porque intentamos hacer vías para los carros en lugar de hacer calles para la gente. Y de hecho hay una tendencia a planificar en función de los autos. De la movilidad a través de los autos, pero no en la población que camina. Entonces, es un error que en ciudades como Quito y Guayaquil nos va a costar corregir. Se está invirtiendo mucho en transporte público y se están haciendo pero este es el momento en el que las ciudades medianas y pequeñas tienen que tomar conciencia y mirarse en el espejo de ciudades como Quito y Guayaquil para no cometer los mismos errores. Cuenca, por ejemplo, ya lo hizo. Iba a tener un transporte basado en energía eléctrica que va a atravesar la ciudad con interconexiones. Le faltará mucho por hacer también, pero está avanzando en ese sentido. Entonces, las ciudades intermedias y pequeñas del país tienen el gran reto, igual que Quito y Guayaquil, de mirarse en esos errores que hemos cometido y no volver a cometer. ¿Y cómo no se vuelven a cometer esos errores? Primero, invirtiendo en transporte público de calidad, en sistemas verdaderos de transporte que interconecten zonas de las ciudades y que interconecten modos de moverte. Es decir, que combinen bus con taxi, con la posibilidad de que llegues a una estación y dejes tu vehículo y cojas la bicicleta, o que camines. Finalmente, en ciudades pequeñas que camines no es ningún drama, no va a pasar nada. En Quito igual, si caminas no pasa nada, siempre y cuando tengas la infraestructura para caminar, porque de lo contrario, digamos, te ves abocado. ¿Y por qué es uno de los grandes retos? Las cifras lo dicen. En el país se muere más gente por accidentes de tránsito que por enfermedades. Y hay ciudades terribles como Quito, o ciudades también pequeñas. Por ejemplo, me acuerdo, la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en Xuxufindi es sumamente alto, siendo una ciudad tan pequeñita. Eso te da cuenta que no hay una cultura de respeto al peatón. Y la mayor cantidad de gente que se muere por accidentes de tránsito se mueren atropellados.
Ese es otro de las... Entonces, no puede ser que en el país nosotros no tomemos conciencia de la situación que vivimos. Entonces, hay que trabajar en temas de seguridad vial también. O sea, todo esto pasa también por un proceso sumamente fuerte de capacitación que deberían hacer, en este caso, las administraciones municipales. Y de asumir, digamos, que en la asunción de sus competencias no se piense solamente que la competencia de tránsito y transporte regular y controlar los vehículos en las vías. No, es hacer un trabajo integral precisamente de lo que tú dices, de educación vial, de capacitación, también de control para no, digamos, no ceder a la irresponsabilidad de los conductores, sea de transporte público o de transporte privado, y evidentemente dotar de infraestructura, que haya semáforos en las intersecciones, que haya vías cebras, que haya amplias aceras por donde los peatones puedan caminar y puedan cruzar las calles. Y otra cosa fundamental es que, por ejemplo, Quito, en la medición del índice, es de las ciudades en donde más tiempo perdemos en movilizarnos. O sea, un quiteño pierde 1 hora y media de su vida diaria, sino más, moviéndose. Así es. Y eso afecta tu calidad de vida. Es una ciudad sumamente larga, extensa. Y sobre todo los servicios no están desconcentrados. Entonces también es un gran reto de las administraciones municipales pensar en eso. Pensar que si no incentivas una desconcentración de servicios, lo que propicias es una movilidad irracional de diferentes sitios de la ciudad y que le afecta a la gente. Y evidentemente eso también atraviesa por no solamente planificar y tener lindos libros, porque no hay administración municipal que no haya hecho unas maravillas de planes y tenga bellísimos libros, pero que eso se aplique y que eso signifique que las ciudades no sigan creciendo desproporcionadamente por fuera de los límites urbanos, haciendo ciudades satélites o lejos del límite urbano, que obliga a que la gente se mueva y a dotar de servicios que son más caros, el agua potable, el alcantarillado, el propio servicio público de transporte resulta mucho más cara en ciudades alejadas. Entonces, otro de los retos es eso, es la desconcentración de los servicios. Entonces, recapitulo, movilidad es un gran problema. Las ciudades pequeñas e intermedias deben mirarse en el espejo de lo que ha pasado en las ciudades grandes del país, en donde la movilidad se ha convertido en el gran tema por la irracionalidad en la planificación, por no controlar el crecimiento urbano, por no tener un transporte masivo urbano de calidad a tiempo, porque ahora los que se están haciendo es a destiempo, se están haciendo, bueno, en buena hora, pero a destiempo, y en el que el concepto de movilidad sea un concepto integrado y multimodal. Que no pienses que la única manera de moverte es solo el vehículo particular o es solo el transporte público. Hay varias modalidades, pero sin duda el transporte público tiene la prioridad. Luego, en calidad de vida se analiza salud, educación, seguridad y protección. En general, digamos que la universalización de la educación básica sí ha tenido impacto en el país, sobre todo en los indicadores de calidad de vida y también de equidad social, pero tenemos graves desviaciones que hay que corregir respecto de la desconcentración y del acceso de esos servicios de educación y de salud. Y eso atraviesa nuevamente por la planificación concurrente. Nuevamente los alcaldes te podrán decir, es que salud no es mi competencia, educación no es mi competencia. Pero si tú como alcalde sabes que se cerró una escuela en tu territorio y que esa escuela abastecía la mayor cantidad de población indígena y no hiciste nada, es también tu responsabilidad. Claro. Porque debiste en su momento haber alertado y haber exigido que eso no sea así. Ahora, yéndonos al otro extremo, podría ser que no haya una cobertura suficiente de educación y que el alcalde propone a la autoridad, en este caso al Ministerio de Educación, mire, yo he hecho el análisis, en este sector, en este territorio, hace falta una escuela porque los indicadores dicen que hay 2 niños, 3 niños o cuántos niños por cada profesor o muchos niños por cada profesor y hay que corregir y que esa planificación y que el alcalde asuma o la alcaldesa asuma ese rol que tiene de autoridad local, de administrar su territorio y no de administrar como un caudillo, como alguien que es dueño de ahí, sino que trabaja conjuntamente con los otros niveles de gobierno para procurar que ese bienestar, esa calidad de vida que se está buscando, sea para todos los ciudadanos y por igual. Ese es uno de los grandes retos que enfrentamos también y que cruza con lo que tú me preguntabas con gobernabilidad. Porque si no tienes los suficientes elementos, no solamente de formación, sino institucionales, de respaldo y de estructura institucional, muy difícil que puedas conversar con el Ministerio de Educación o exigir al Ministerio de Educación. Y en calidad de vida hay un tema que no solamente nos cuestiona nos cuestiona como sociedad, es el tema de la violencia.
En los indicadores claramente sale un problema gravísimo de cohesión social en todas las ciudades de nuestro país. Un problema de violencia permanente y de convivencia que nos enfrenta permanentemente como ¿A qué se debe esto? Porque de alguna forma la seguridad está concentrada en la función ejecutiva, básicamente, y es la Policía Nacional, el Ministerio del Interior los que tienen que administrar el tema de la seguridad y dar seguridad en las ciudades. En ese concepto de seguridad no estamos mal, porque entonces baja la tasa de homicidios y todos felices. El problema es ese, es pensar que la seguridad es seguridad pública solamente, perseguir a los delincuentes que bajen los homicidios. No, el tema de seguridad es un tema de convivencia. Y tenemos un grave problema de convivencia los ecuatorianos y las ecuatorianas, un grave problema de convivencia que es un problema sí cultural, pero que también cuestiona el tipo de política pública que hemos estado aplicando respecto de la seguridad ciudadana. Uh-huh. Entonces, pensar que perseguir al delincuente es bueno, sí es bueno, y juzgarle también es bueno, pero también hay que juzgarles a los violadores, a quienes abusan de los niños en las escuelas, a quienes a pretexto de tener contacto con las mujeres y ejercer ese poder, se creen con el derecho de matarnos. No es así, es un tema de convivencia y que las autoridades deben asumir la responsabilidad y hacer un mea culpa respecto de que no es un problema de 4 organizaciones sociales o de unas mujeres que peleamos permanentemente por eso o que peleamos por los derechos de los niños. Es un problema de la sociedad. Es una sociedad violenta, machista. Por supuesto, de hecho el año anterior hubo alrededor de 92 o 100 femicidios, con lo cual se cerró el 2017. Nos matan cada 2 días y medio a una mujer, esa es la estadística, y las niñas son violadas. No recuerdo este momento la estadística, pero las niñas adolescentes que dan a luz, o las niñas que dan a luz, no son niñas que quisieron ser madres, son niñas violadas. La sociedad tiene que aprender a llamar eso por su nombre, y las autoridades también, no tener miedo a eso. ¿Cuál sería el rol en este caso de los municipios? Trabajar en el tema de convivencia, porque los municipios, si bien no tienen la competencia de seguridad pública, sí tienen la competencia de promover la convivencia social. Por ejemplo, si tú no tienes espacios públicos adecuados, uh-huh, en los que todos convivimos, hombres, mujeres, perros, gatos, grandes, chiquitos, el uno juega fútbol, el otro camina, lo que quiera, o sea, como quiera que sea, y generas a cambio espacios en donde reproduces las relaciones de poder y el machismo. Solo juegas fútbol, solo hay vóley, y las mujeres que vayan a caminar por ahí, los niños que vean por dónde montan la bicicleta. Desde ahí empieza la concepción de convivencia. Y un tema que los municipios sí pueden trabajar es la convivencia en el espacio público y convertir el espacio público, el de los parques, que las calles sean seguras, que haya sanción para quien violenta o persigue o hace malos gestos o malas señas o la amedrenta a una niña o a un niño. Esa es la manera de promover la convivencia. Incluso es más barato que comprar armas y que formar policías, pero es más complicado y a veces a las autoridades no les gusta meterse en ese problema. En ese punto, de alguna forma, los municipios necesitan recursos para poder planificar todas las acciones que van a realizar. Y, por ejemplo, deberían del presupuesto anual que ellos reciben de parte del Estado, alrededor del 80% de los municipios reciben su presupuesto, depende básicamente de las asignaciones del gobierno central. De ese presupuesto que ellos tienen, ¿cómo pueden hacer para poder fragmentar y dividir en cada una de las acciones que tienen que implementar en sus ciudades para hacer? Ya nos saltamos al tema de gobernanza, pero no importa. Pero justamente, porque a veces destinan el presupuesto más a movilidad, más a construcción de calles, o a veces a remodelar mercados u otras cosas, pero también hay estas cuestiones que son prioritarias, como por ejemplo el tema de la seguridad ciudadana, del cual estamos hablando. Ese es el primer reto de los alcaldes y de las alcaldesas, entender que ser alcalde no es hacer obra física solamente. Y por eso este índice de prosperidad es un índice que, como mide la multidimensionalidad de la vida del ser humano y de la vida de las ciudades, te pone ojos y te dice, no, mire, en productividad también ponga este ojo. En calidad de vida, cuidado, no se olvide que el tema de convivencia. En infraestructura, por favor, tome en cuenta movilidad. Lamentablemente, no es ni siquiera por falta de presupuesto, creo yo creo que también es por una falta de visión y por una cultura institucional que ha reproducido eso, ¿no? Uh-huh. Que mientras más obras inauguro, más parques hago, más piletas pongo y entonces ahí me van a recordar. Incluso hay una percepción ciudadana de que
Mientras el que hace las obras, claro, el que no hace, el que no hace obras no es un buen alcalde. Exacto, es un buen alcalde. Ajá. Pero la medición de calidad de vida, digamos, la medición del bienestar de la población también debería ser representativa. Yo también conozco ciudades pequeñas, no quiero dar el nombre porque luego se puede, ciudades pequeñas en las que las administraciones municipales han durado muchos años y que ahora ya no pueden reelegirse, en donde la gente reconoce eso, haber cambiado de haber sido una ciudad a ser otra y sobre todo un estilo y un bienestar que antes no tenían. Es decir, el poder disfrutar de un espacio público, el tener al menos una vez al año un espectáculo público gratuito a donde ir, o que la autoridad te reciba, te salude, te abrace, te pregunte qué te pasó, que si tienes un problema de salud, te ayude a resolver ese problema de salud. Entonces, es posible, pero sí atraviesa por un cambio también de la perspectiva y la cultura política, de no pensar que llegas a la alcaldía a ser un caudillo y a saltar a una nueva función, sino a servir a la ciudadanía, a servirla integralmente, comprendiendo de manera integral la problemática que vive la ciudad. Por eso una de las grandes responsabilidades de quienes asumen estas funciones es entender y comprender lo que pasa en el territorio y lo que pasa con su gente. Yo creo que una herramienta, es muy importante esta herramienta, que afortunadamente por un proyecto conjunto que tenemos en este momento con varias organizaciones, estamos intentando socializar y generar diálogos ciudadanos para proponer prioridades a los que están ahora de candidatos y a los que van a ser luego autoridades electas para ver si es que podemos hacer algún tipo de incidencia política en ese sentido y de incidencia también en la gestión. Para continuar, en sostenibilidad ambiental tenemos un grave problema y es que no entendemos integralmente lo que es la sostenibilidad del ambiente. Entonces nos conformamos con tener recolección de basura y pensamos que lo estamos haciendo bien y que eso saneamiento no es así. La atención integral al ciclo del agua es uno de los grandes retos que enfrentan nuestras ciudades. Cuenca lo ha hecho y si Cuenca lo ha hecho, cualquiera de las otras ciudades lo podría hacer. Esto significa que tener la conciencia que estamos tomando un recurso, que es el recurso agua, que no es un recurso infinito, es un recurso finito. Así es. Y por lo tanto, tomamos, lo tratamos, lo utilizamos como agua potable y lo devolvemos y deberíamos devolverlo limpio. Que no ocurre. ¿Ya? Entonces, al menos aquí en las ciudades tan grandes como Quito. En Cuenca Guayaquil. Y en Quito apenas hay una pequeña planta de tratamiento recién, hay el proyecto de poner una gran planta en Vindobono, pero a eso deberíamos apuntar y eso atraviesa también por un manejo adecuado de los residuos sólidos para que no botes desechos en las quebradas, en los ríos, sustancias químicas, etcétera. Y eso lleva mucho trabajo. Cuenca empezó a trabajar desde el año 1950 y nos lleva a la delantera, pero nos ha mostrado que se puede hacer. Ese es uno de los grandes retos. Otro de los grandes retos es disminuir las partículas de PM10 que emitimos al ambiente. Ya te voy a explicar lo que es. Son las partículas, digamos, por poner unos gránulos grandes que botas al ambiente y que contaminan. Por ejemplo, los de las canteras, cuando explotas las canteras y que sale este particulado fino, o lo que botan las fábricas que producen, de diferente producción, que digamos son las partículas PM10, que es como se llaman a nivel mundial. La concentración de PM10 del país es ya preocupante, y de nuestras ciudades, sobre todo grandes, es muy preocupante. Para poder actuar, digamos, en esa perspectiva, ¿qué necesitas? Primero, medir. Y no todas las ciudades tienen mediciones. Tiene Quito, Guayaquil, Cuenca y alguna de las otras ciudades del país, pero no todas. Entonces no sabes ni siquiera cómo está la situación del aire de la ciudad como para tomar medidas. Lo primero es eso, es contar con la medición y luego cumplir con la normativa nacional e internacional de regulación de la emisión de partículas. Y evidentemente la concentración de CO2 por la combustión es tenaz en todas nuestras ciudades y sigue creciendo y sigue empeorándose. En unas más que otras, evidentemente en las que tienen mayor parque automotor como Quito es alarmante y no tomamos conciencia y lamentablemente la calidad de los combustibles no ha cambiado. Entonces, nuevamente volvemos a movilidad. Fíjate cómo se van intersecando. El tema de movilidad es un tema también de calidad de vida porque nos pasamos sentados en el auto. También es un tema de sostenibilidad ambiental porque si siguen creciendo los autos y seguimos botando CO2, se siguen contaminando las ciudades. Y un tercer tema es el manejo de residuos sólidos, que, bueno, evidentemente es un manejo integral que debe garantizar que la mayor cantidad de basura pueda reciclarse. Y en este momento, según nuestros índices, nuestro porcentaje de reciclado es
una cosa tan pequeña que ni siquiera vale la pena mencionar. O sea, hacemos unos esfuerzos enormes en las ciudades y resulta que todo termina nuevamente en los botaderos. Entonces, sí hay que tomar en serio el hecho de que debemos ir a un nuevo modelo de consumo, a un nuevo modelo en el cual, además de que el consumo sea responsable, si generamos basura que puede reciclarse, tiene que reciclarse la mayor cantidad de basura, la mayor cantidad. Hay ciudades que han avanzado, hay otras que no hemos avanzado. Quito, por ejemplo, no ha avanzado mucho. Seguimos siendo... En ese tema que tienen que reciclar, que tienen que... las ciudades tienen que cambiar definitivamente de chip, la cultura tiene que cambiar de chip. ¿Cómo harían los municipios para poder cambiar ese chip? ¿Cómo gestionar recursos, financiamiento, para poder albergar todos esos componentes que tienen que, de alguna forma, transformarse en la configuración permanente de las ciudades? Evidentemente, primero es la dotación de servicios de calidad, de recolección y saneamiento. Ya. O sea, esa es una de las cosas. Por ejemplo, yo puedo citar, no es del estudio, pero puedo citar Sangolquí. Sangolquí tiene un modelo de contenerización ya más de 12 años y ahora ya conteneriza de manera separada. Quiere decir que sí se puede hacer y que sí puedes financiar con una tasa de recolección de basura, porque se cobran las tasas de recolección de basura. Entonces, es un tema de gestión y de dotación de servicios de calidad de recolección de residuos, de tratamiento de los residuos, pero también evidentemente es un tema de regulación y de control. Los municipios tienen toda la capacidad de regular y de controlar, de poner normas en su territorio respecto de qué consumes y cómo lo consumes y qué se puede usar y qué no se puede usar. Hay un modelo de tercerización de la basura. ¿Es viable este modelo? A ver, en términos generales, digamos, yo no sé si sea viable o no viable. Puedo poner el caso de Quito que conozco, y es que en un momento hubo una empresa Quito Limpio que no recogía nada. Es. Y que luego cuando la empresa se hizo pública, nuevamente se volvió a recoger, y luego cuando ya otra vez hay como un modelo mixto, ya no se recoge. Entonces, tal vez depende de diferentes condiciones. En Sangolquí es el municipio administrando con una empresa pública. Y es una ciudad grandecita, con una densidad poblacional, y que produce mucha basura porque tiene una gran cantidad de mercados y de producción, digamos, de desechos agrícolas muy grande. Estoy poniendo simplemente ejemplos para decirte que es un tema de dotación de servicios de calidad, que sí es posible hacer, de gestión de esos servicios, tercerizado, directo, como quiera que sea, pero de gestión de esos servicios y de regulación y control. Los municipios tienen toda la potestad de regular si es que botaste la pila y no tenías que botar la pila, si es que usaste el plástico y no tenías que usar el plástico. Lo que pasa que eso no es popular, y eso también les inhibe muchas veces a las autoridades, porque entonces, si prohíbes los plásticos, la fábrica que produce plástico se va a ir contra ti. Claro. Y eso, digamos, atraviesa también por un tema de gobernabilidad y de gobernanza, de consenso, de articulación de actorías, para que, en todo caso, si es que vas a perjudicar a una empresa porque vendía plásticos, le propongas otra alternativa productiva. ¿Es viable generar impuestos para poder cubrir todas estas demandas? Según nuestra ley, los municipios evidentemente pueden cobrar el impuesto predial, y puede generar tasas, pero no atraviesa, insisto yo, no atraviesa por ese tema. Es un tema de gobernanza, de comprender qué es lo que sucede en el territorio y de, en esa comprensión, buscar las mejores alternativas. El BEDE tiene créditos permanentes para los municipios para gestión de residuos sólidos. Muchas veces los municipios no los utilizan. Es decir, hay créditos abiertos para que puedas gestionar esas, pero no atraviesa por el tema necesariamente de recursos, que ya vamos a ver luego, porque muchas veces la eficiencia del gasto es muy baja en los municipios. O sea, dependen, no el 80, el 100% de municipios dependen de las asignaciones gubernamentales. En la mayor cantidad, ¿no? Porque luego hay unos que generan más recursos propios y otros que generan menos recursos propios, pero ya el momento de ejecutar ese gasto, no todos son eficientes. No tienes una eficiencia muy alta, y eso quiere decir que no se está gestionando bien. Y justo vamos a llegar a la legislación y gobernanza. Ya. ¿Cuáles, digamos, los principales problemas o el mayor reto a enfrentar ahí? Es la generación de recursos propios, es decir, bajar la dependencia de las asignaciones gubernamentales, porque pasa lo que acaba de pasar. Baja el precio del petróleo, baja... Y bajan, por supuesto, las asignaciones. Obvio, porque baja el presupuesto general del Estado. Y entonces los municipios reclaman
oye, Estado, usted me dio antes esto y ahora tiene que darme. No, no tiene que darte. La ley dice que si baja el presupuesto, baja las asignaciones. Y en eso estamos hablando la gran mayoría de los municipios de aquí La de gran Ecuador. mayoría de los municipios. Creo que con excepción Quito y Guayaquil. Que generan un poquito más, recursos. un poquito, pero no todo, es decir, no representan ni el 40% del presupuesto general, o sea, siguen dependiendo. Entonces, esa dependencia atraviesa también por sincerar la gestión municipal. No quiere decir que te vayas a convertir en un municipio extorsionador que por todo cobras, no, simplemente cobrar lo que tienes que cobrar, actualizar el impuesto predial, aplicar racionalmente las tablas de impuestos de tal manera que el que más tiene más pague y el que menos tiene menos pague, y que haya una especie de subvenciones y de subsidios cruzados que permitan sostener, y también, digamos, en la medida que dotas servicios de infraestructura, puedes cobrar tasas por mantenimiento o por el uso de esos servicios. Entonces no es difícil, y en gobernanza evidentemente el fortalecimiento de las capacidades, no tanto del número de gente que trabaja o de cuánta estructura tiene o no el municipio, sino de las capacidades institucionales instaladas para administrar y para gestionar. Y se pueden fortalecer también capacidades con las comunidades también. Obvio, con la propia ciudadanía, tomando lo que la propia ciudadanía conoce y sabe respecto de lo que se hace bien, lo que se puede hacer bien o se puede hacer mal en la ciudad. Entonces esos dos temas son fundamentales. El poder generar recursos, pero no necesariamente porque este momento no tenga, sino porque es malo depender de las asignaciones gubernamentales, porque luego si es que hay otra crisis económica estás frito. Claro, toditos. Y esta autonomía que se reclama tendría que empezar por eso. Natalia, vamos poco a poco ya acercándonos al final del programa. Hay un tema que también me gustaría tocar contigo, y es justamente el de la vivienda, el de la generación de suelo para la generación de vivienda de interés social. Según lo que estuve revisando en unas investigaciones que había consolidado el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda hacia el 2014-2015, revelan que hay 730,000 familias que viven asentadas en barrios irregulares, en zonas de riesgo, y además que está de alguna forma relacionado con el hecho de que hay el 79% de los GATS municipales que aceptan que han tenido un crecimiento desordenado fuera de sus límites urbanos. ¿Qué pueden hacer en este aspecto los municipios para regular tanto el crecimiento de su ciudad y también la generación de suelo para que se pueda dotar vivienda social? Nuevamente vamos al tema de los planes. Según la estadística del CEMPLADES, el 100% de municipios tienen planes de desarrollo y ordenamiento territorial, pero sucede que con o sin planes las ciudades siguen creciendo de manera desordenada. El crecimiento urbano no es malo, lo que es malo es que crezcas de manera desordenada. Y lamentablemente en el país ese crecimiento también ha estado supeditado a los grandes intereses inmobiliarios. Entonces las ciudades crecen por donde el inmobiliario tiene el suelo para hacerle crecer, y a unos costos que no son accesibles a todos. Y también crecen en los lugares en los que las autoridades se han hecho de la vista gorda y han permitido urbanizar en donde no era posible urbanizar. Lo que en el país se ha estado ensayando y que, digamos, a veces es cuestionado, pero parecería la única, digamos, forma o experiencia, es estos programas de regularización del suelo y de las viviendas, porque, o sea, no puedes negar, hay varios, no sé, ahora mismo me acuerdo en Quito había un barrio que tenía 50 años de ser irregular y ya tenía todos los servicios. Y entonces no estaba en zona de riesgo, por lo tanto había que regularizar. Aunque no tenía el espacio público, había que buscar una manera de regularizar. Entonces, siempre y cuando no regularices aquellos sitios en donde está en peligro la vida de las personas, los municipios deberían emprender en procesos serios de regularización del suelo y de las viviendas. Del suelo en la medida en que ese suelo no esté en una zona de riesgo no mitigable, y de las viviendas en la medida que las viviendas no signifiquen peligro para la vida de las personas. Digamos, eso es una de las medidas que se deberían tomar. Y la otra sí es también analizar cuáles son las vacantes de suelo urbano servido con todos los servicios para que ese suelo urbano se ponga a disposición de los planes de vivienda. Porque ¿qué es lo que pasa ahora de vivienda de interés social? Suelo, ese que está ahí, pero está lejos de todo, no tienes agua, no tienes alcantarillado y le va a costar más llevar, pero en el apuro de hacer la vivienda de interés social vas y te instalas ahí, y ese es el gran error. Tampoco hay que tener miedo
a procesos en los cuales puedes hacer consolidaciones, como la ley te permite, Ya. en las áreas urbanas, consolidaciones parcelarias. Pongo un ejemplo, tienes 3 casas grandes en un centro de la ciudad, expropias esas 3 casas, le perjudicas, entre comillas, a 3 personas, pero va a servir para hacer viviendas de interés social para 100. Entonces tampoco hay que tener miedo a las herramientas que la ley te permite. Entonces sí, la planificación tiene que cumplirse, y para que la planificación pueda cumplirse hay que hacer control de esa planificación. Y hay que también ejercer el control ya en el territorio para que las ciudades no sigan creciendo de esa manera tan desproporcionada. Lamentablemente, muchas veces en los municipios no se hace control, como por lo que te digo, porque los intereses inmobiliarios son más fuertes, más poderosos que el interés público de controlar ese crecimiento urbano desordenado. Una última pregunta, ¿qué hacer con la especulación del suelo? Porque de alguna forma tiene relación con... Sancionar. Es que las autoridades tienen toda la posibilidad de sancionar a los especuladores o de generar ordenanzas que les castiguen. Ejemplo, yo me compro toda la tierra que está alrededor de las paradas del metro y luego especulo. Hay manera y la ley te permite, la Lotus te permite el poder declarar zonas de interés y de, recuperar esas plusvalías por las que se benefician los constructores y quienes venden predios o inmuebles a costos desorbitantes, beneficiándose de unos servicios que la ciudad le dio. Entonces, herramientas tienes. El problema es que, lamentablemente, en la cultura institucional, en la cultura de gobernanza de nuestras municipalidades, eso ha sido poco aplicado. ¿Por qué no es popular? Porque entonces, si te peleas con los grandes constructores, ellos te van a hacer la vida imposible y posiblemente van a salir en los medios, y como pueden generar opinión pública, te pueden causar grandes problemas. Pero las herramientas tienen los alcaldes, no es que no tienen, tienen, y por eso yo digo que el fortalecimiento institucional y de la gobernanza atraviesa por fortalecer capacidades. El conocer exactamente cómo puedes utilizar la ley y cómo puedes utilizar tu autonomía y tu autonomía de legislar en el marco de la ley nacional en tu territorio, para que tu territorio sea efectivamente ordenado, controlado, regulado, y que permita que las personas que viven en él gocen de esa bienestar y esa prosperidad que debería ser común a todos los seres humanos. Muy bien. Agradecemos muchísimo a Natalia. Estaremos nuevamente invitándote porque definitivamente el tema de la ciudad es sumamente extenso. Se nos queda el tema de las agendas internacionales, los acuerdos, como por ejemplo el proceso que salió de Hábitat 3, la nueva agenda urbana, la agenda 2030 y otros instrumentos más que también son parte para que puedan de alguna forma los gobiernos gestionar cada uno de sus territorios. Te agradecemos muchísimo, Natalia. Gracias también a todos los oyentes de Flaxo Radio. Gracias.